Bien, sigamos viendo algunos detalles más de la herramienta Vertex Tool. Fíjense, supónganse que yo quiero alinear la herramienta Vertex Tools con una cara inclinada. Yo puedo, como les mostré, venir, por ejemplo, activar la herramienta Vertex Tools. Y si yo necesitara alinear el gizmo aquí, supónganse que yo necesito seleccionar esto y esto, y que necesito moverlo en este sentido, o sea, necesito moverlo siguiendo esta línea y no voy a utilizar la herramienta mover, necesito simplemente alinear el gizmo por alguna razón, no se me ocurre ahora cuál puede ser, pero bueno, alguna razón en un ángulo dado o en una cara dada. Yo ya les mostré que ustedes pueden dar botón derecho, venir a gizmo, elegir personalizar alineación y elegir los puntos. Pero también pueden venir y con Shift, simplemente teniendo apretado la Shift en el botón, si se fijan, el gizmo se alinea, ¿sí?, en forma automática a la posición de las caras. Yo tengo apretado Shift en este momento. Si ustedes hacen esto y simplemente hacen un doble clic aquí arriba o un clic, automáticamente ya tienen el gizmo entonces alineado en esa posición, ¿sí?, como lo están viendo ahí. ¿Sí? O sea, voy a hacer control Z, voy a cambiar la selección, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa con entonces el movimiento que yo estoy haciendo en esa alineación. Entonces simplemente presionando Shift ustedes pueden alinear su gizmo con una de las caras. Otra cosa importante que ustedes tienen para hacer, si yo el gizmo, por ejemplo, vuelvo a traerlo otra vez al mundo, ¿sí? Pero fíjense, el mundo ahora, o sea, los ejes del mundo ahora están originales, pero miren qué pasa si yo los roto. Voy a salir de la herramienta y vamos a rotar los ejes, ¿sí? Vamos a mover o rotar los ejes. Vamos a poner, a ver, situar y vamos a cambiar los ejes. Vamos a hacer algo así. Ahora están rotados, ¿no? Fíjense qué pasa si yo ahora selecciono esta cara y ejecuto la herramienta. Fíjense que la herramienta sigue estando orientada, ¿sí?, como yo la había colocado al mundo. Si yo ahora le doy botón derecho y le pongo que alinee en forma local, ¿sí?, se me alinea como tengo en este momento alineado los ejes, ¿sí?, de SketchUp, ¿sí? Así que si yo salgo de aquí y vuelvo esto, vamos a volverlo a reiniciar, a ponerlo como estaba, ¿sí?, yo vuelvo a cambiar esta situación. Inclusive si yo tengo, por ejemplo, una caja aquí, supónganse que yo dibujo una caja, ¿sí?, y esto lo meto dentro de un grupo, ¿sí?, lo creo un grupo, ¿sí?, y ahora lo roto, vamos a suponer que lo roto. Si yo entro y tengo que trabajar aquí con algún vértice de estos, yo puedo invocar la herramienta. Y si yo lo tengo en local, yo voy a poder entonces moverme a nivel local de la caja. Si ustedes lo ven, si esto lo cambio a mundo, se va a orientar entonces como van los ejes, ¿sí?, como sería la modificación que yo le hubiera hecho a la caja antes de rotarla. ¿Ustedes recuerdan la orientación que tenía la caja antes de que yo la rote? Bueno, pierdo, digamos, el control, ¿sí?, si esto está en mundo. Pero si lo paso como a local, yo sigo teniendo control sobre la alineación de estas caras como cuando fue construido. O sea, mantiene la alineación del objeto que tenía al momento de construir el grupo. Así que por más que yo tenga un grupo rotado, yo puedo seguir controlando entonces cómo trabajo yo con este grupo. De todas formas, ustedes saben que aunque perdieran esta posibilidad, si se pasara al punto de que lo perdieran, simplemente dando botón derecho, ustedes pueden entonces personalizar la alineación. Fíjense que tengo acá dice orientación de bloqueo, ¿sí? Esto significa que cuando ustedes hagan una modificación, si yo vengo y selecciono, por ejemplo, voy a pasar a un render
una selección de este tipo. Si yo hago un giro de la herramienta, fíjense que cuando yo la gire, ¿sí? Yo giro esto, ¿sí? Lo estoy girando, fíjense que el gizmo siempre sigue en la posición, ¿sí?, que empezó. O sea, fíjense que el gizmo antes de que yo haga la rotación está con el eje azul hacia arriba. Cuando yo lo roto, sigue con el eje azul hacia arriba. Sin embargo, si yo hago control Z y esto lo cambio y pongo, le saco el tilde este y le pongo que quiero que el gizmo se oriente en base a la modificación que yo hago, saco este tilde. Fíjense que cuando yo lo gire, el gizmo va a quedar entonces en la posición o se va a acomodar en la posición que yo hice el giro, ¿sí? Si yo vuelvo a hacer un giro ahora, fíjense que el gizmo siempre va a estar alineado, por ejemplo, con esta cara en este momento, ¿sí? Porque yo le saqué entonces el tilde a orientación de bloqueo, ¿sí? Voy a hacer un clic afuera, voy a salir, voy a eliminar esto, ¿sí? Y vamos a seguir viendo entonces algunas de las posibilidades que tenemos entonces con esta herramienta. Veamos lo siguiente. Fíjense qué pasa si yo pongo, por ejemplo, mostrar normales. Me muestra las normales que tienen los vértices. Según la posición que tienen los vértices, yo veo las normales de estos vértices. Ustedes saben que tanto las caras como los vértices tienen sus normales. Yo esto ya lo expliqué en algún otro video. Vamos a hacer botón derecho. Podemos seleccionar todo para tener una selección completa. Podemos seleccionar nada, no tener absolutamente nada seleccionado, todo está en azul. Podemos seleccionar lo que queramos con Shift, ¿sí? Yo tengo esa selección y si quiero puedo invertir la selección, o sea, seleccionar todo menos esos dos, por ejemplo. En este caso no tengo seleccionado estos dos, pero tengo seleccionado todo el resto. O puedo hacer una selección por ventana de este tipo y venir ahora a hacer botón derecho y poner invertir selección para que esté todo seleccionado menos estos dos. Fíjense que yo voy a mover todo ahora menos estos puntos que yo había bloqueado, ¿sí? Voy a hacer control Z. Podemos, botón derecho, como ya vieron, aplanar. Podemos combinar vértices, como lo vimos antes. Podemos combinar vértices cercanos y en este caso indicar nosotros una distancia. Nos puede pasar que, por ejemplo, nosotros hagamos una selección y vengamos a combinar vértices cercanos y la máquina nos va a preguntar, como en 3D Studio Max, qué vértices son los que queremos combinar, que nosotros indiquemos el umbral de la distancia que nos interesa combinar. Solamente va a funcionar y va a combinar los ejes que estén a una X distancia que nosotros marquemos en este umbral. Si están a más distancia de la que está en este umbral, no van a ser combinados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto. Si yo tengo aquí, voy a hacer con línea, voy a hacer una línea acá. Vamos a suponer que hago una línea bien cerquita de acá, ¿sí? Yo ahí tengo un vértice, ¿sí? Lo voy a llevar hasta allá. Si yo vengo aquí y hago una selección de este tipo, ¿sí? Yo selecciono todo esto, todo está seleccionado, y pongo combinar desde esta forma, todo se va a combinar en un punto. Voy a hacer control Z. Pero si yo, en vez de utilizar esa forma, yo hago una selección por ventana, doy botón derecho y pongo combinar vértices cercanos, voy a probar con ese número a ver si se llega a combinar, no sé la distancia, voy a poner aceptar. Vamos a ver aquí, a ver. Botón derecho, combinar vértices cercanos. Vamos a poner un número más grande, a ver si estamos bien. Como ven, automáticamente los combina, ¿sí? Entonces combina en base a la distancia que se encuentran estos objetos uno del otro. Para mostrarles mejor, tracé una caja de 10 por 10, ¿sí? Vamos a verlo aquí, voy a poner medir. Fíjense que esto mide 10 y esta línea que tenemos acá mide 1. Si yo quisiera, por ejemplo, entonces combinar este vértice con este vértice, el valor de tolerancia, el valor que yo coloco, tiene que ser superior a 1. Si yo pongo 1.2, es más grande y por ser más grande, esto lo va a combinar. Vamos a verlo. Voy a correr esta herramienta,
voy a hacer una selección, entonces vamos a seleccionar aquí. Tengo 3 vértices seleccionados, yo voy a hacer botón derecho y voy a poner combinar vértices cercanos. Si yo coloco aquí cualquier número que sea superior a 1, ¿sí? Si pongo 1.5, por ejemplo, y presiono aceptar, se va a combinar. Voy a hacer control Z. Si yo en vez de ese número, entonces pongo combinar vértices cercanos y en vez de poner 1.5 pongo 0,9, no se va a combinar porque la distancia que yo estoy poniendo es menor a la distancia de estos dos puntos. ¿Ven que no se combina? En cambio, si yo tuviera una línea acá, otro punto aquí en el medio, y yo vuelvo a seleccionar esta herramienta y vuelvo a hacer combinar vértices cercanos con 0,9, este ahora sí se va a combinar con este, fíjense. ¿Ven? Este no, porque acá había 1. Pero este, que era de 0,9, obviamente estaba dentro del rango y por eso se combina. ¿Sí? Está muy bueno. Acá tienen las preferencias, ¿sí? Que pueden entrar a ver, ¿sí? El tamaño con el cual se muestran los vértices, el tamaño entonces de las normales, estas liñitas que vemos acá, las pueden cambiar, ¿sí? Y cómo quieren configurar entonces Vertex Tool cuando lo inician, última herramienta usada y el idioma que tienen con la herramienta. Bien. Aparte de esto, aparte de lo que ya les vengo mostrando, las utilidades que esta herramienta tiene, fíjense que tenemos bloquear mapeado V. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes tienen una superficie que van a deformar, voy a salir. Si ustedes tienen una superficie mapeada, vamos a ver esto, a ver si voy a agarrar, voy a generar. Vamos a agarrar esto, voy a generar un material. Vamos a buscar alguna ladrillo de revestimiento, a ver alguno de estos. Vamos a ver alguno de estos. Voy a poner cargar, añadir al modelo y vamos a ver con uno de estos. Voy a entrar. Voy a agarrar toda esta malla, la voy a convertir a quads. Vamos a venir a aplicar la textura. Bien, y la vamos a escalar. Un poco más. Supónganse que este es el tamaño. Con la herramienta Vertex Tools, yo hago una selección aquí. Vamos a suponer que hacemos una selección circular, ¿sí? Y tenemos habilitado un suavizado. Nosotros tenemos habilitado bloquear mapeo V. Cuando nosotros tiremos para arriba y modifiquemos esta superficie, vean que se respeta el mapeado que tenemos V, ¿sí? Con cualquiera de estas modificaciones. Si por el contrario yo tengo una selección y le quito bloquear mapeado V, puede pasar esto que vemos aquí, que al hacer la modificación yo pierda el mapeo, ¿sí? En la superficie. ¿Lo ven? ¿Cómo se ve ahí? Voy a hacer control Z. Si yo en vez de esto tengo bloquear mapeado V, entonces cuando yo tire voy a mantener el mapeado que yo tenía antes de hacer la modificación. Eso es básicamente lo que hace esa opción de mapeado V dentro de Vertex Tools. Si tenemos un círculo, por ejemplo, yo tengo un círculo. Esto lo tengo de esta forma, por ejemplo. Y yo vengo con la herramienta Vertex Tools y vamos a suponer que selecciono parte de estos círculos
estos vértices, perdón. ¿Sí? Voy a achicarlo esto. Vamos a poner 10 y vamos a ver ahora, a ver si selecciono, perdón. Vamos a hacer una selección más chica. Yo modifico esto. Fíjense que automáticamente la máquina aplica un suavizado a esta superficie. Yo voy a habilitar geometría oculta. Fíjense que se producen un montón de estas aristas para tratar de sostener la cara, pero que estas aristas aparecen suavizadas. Voy a hacer control Z. Esto es porque aquí nosotros tenemos autoalizar. Si yo le saco esta opción, fíjense que no autoaliza, ¿sí?, esta superficie, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Esa es la diferencia de tener aquí autoalizar o no tener autoalizar. Fíjense que ahora sí lo suaviza, y si yo no lo tengo y hago cualquier modificación, vamos a poner que no tengo autoalizar y ahora vengo a hacer la modificación, obviamente no lo alisa. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia que tenemos. Recuerden que ustedes pueden en todo momento, por ejemplo, seleccionar algo como esto y venir a aplanar para lograr entonces de alguna forma aplanar su superficie. Un dato importante o una recomendación importante que yo les doy con esta herramienta es que si ustedes tienen esta herramienta, traten de mantener siempre quads, traten de mantener siempre caras con 4 lados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una superficie así y ustedes vienen y aquí dentro ponen una caja, ¿sí?, y ustedes extruyen esto, ustedes bien sabrán que esta cara que quedó acá ya no es un quad. Para que sea quad, ustedes tienen que construir estas líneas, ¿sí?, para que esto siga siendo todo un modelo que tiene caras de 4 lados. Si ustedes lo revisan, van a ver que el modelo está todo verde, como bien saben, porque realmente tiene quad. Si yo no hubiera hecho esto, fíjense que automáticamente tengo la cara esa roja porque la máquina entiende que no está construido con quads. Así que es sumamente importante que a la hora de que ustedes utilicen Vertex Tools, ya que tienen la herramienta, que se manejen y modelen como corresponde, que manejen entonces modelando sus quads. Es todo por ahora, espero que les sea útil y saquen algo en claro de todo lo que les estoy enseñando. Me imagino que sí. Traten siempre de mejorar y de modelar como corresponde, de modelar con quads, porque a la larga va a ser lo que marque la diferencia entre saber y no saber lo que están haciendo. Como siempre digo, ¿no?, hay muchas formas de hacer lo mismo, pero por ahí no todas las formas son las correctas, ¿sí? Si bien uno llega o puede llegar a un buen resultado, o uno puede ver un trabajo que a la vista se vea bien, no quiere decir que esté bien hecho o que la persona que lo hizo tenga conocimientos de lo que hizo. Puede ser que tenga buen gusto, puede ser que tenga que la composición final uno a la vista la vea bien, pero hay que ver si eso está bien hecho, si está bien construido, si está bien modelado, si está cuidado, si está cuidada la geometría, y lo que nos convierte en profesionales es todas esas cosas, no es solamente que el modelo al final se vea bien. O sea, lo que hace que seamos profesionales es el conocimiento que nosotros tenemos para llegar a un resultado final, ¿sí? Y no tiene nada que ver, no tiene solamente que ver con el resultado final, tiene que ver también con todos los pasos anteriores y en las técnicas y en las formas de trabajar. Así que yo trato siempre de ir puliendo eso y de ir enseñándoles a ustedes también a pulir todo eso, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.